Buenas tardes una vez más, mi nombre es Joaquín Aspiros Arias, soy analista de mercados agropecuarios de Zafras y Mercado y hoy ya 14 de enero, vamos finalizando la primera semana del mes de enero del 2022. Vamos a traer un informe sobre el mercado del maíz, una semana con un montón de información, una semana muy importante de cara a lo que viene, si pensamos en términos de Sudamérica y en términos climáticos para lo que se viene para el maíz, así que muy importante hacer un análisis de lo que nos deja la semana. En números generales, vemos una semana que va cerrando bastante estable en precios en el mercado de Chicago, cerrando en torno a los 595 centavos dólar por bushel, levemente bajista respecto a los 606.75 del viernes de la semana pasada. El mercado Euronext un poco muestra la misma tendencia, cerrando en torno a los 239 euros la tonelada, la posición marzo, posición spot en el mercado de Euronext, y aquí en el mercado Argentina, en el mercado local del MATBA-ROFEX, cerrando en torno a los 230 dólares la tonelada, muy similar al cierre del viernes de la campaña de la semana previa. Entonces vemos números entre levemente bajistas, estables aquí en el mercado local, y cuáles son las principales variables, ¿no?, que estamos observando aquí en Argentina, y para esto los voy a llevar un poco a través de nuestra plataforma de Zafras y Mercado, a poder un poco a través de nuestros informes ir viendo los principales números que queremos observar para que ustedes mismos puedan ir viendo cómo aprovechar todas las utilidades que nos da nuestra plataforma de Zafras y Mercado. Paso para eso entonces a compartirle pantalla, a compartirles lo que es nuestra plataforma de Zafras y Mercado. Como siempre mostramos, en el día de hoy estamos analizando maíz y vamos a estar analizando algunos de los informes que hemos ido cargando en la sección de consultoría. ¿Por dónde quiero empezar? Esta semana tuvimos el informe WASDE, informe de oferta y demanda agregada a nivel tanto para Estados Unidos como a nivel internacional. Había algunas expectativas, ya que iba a tener por un lado el cierre de campaña, los números finales de producción, se esperan ahí a veces algunas modificaciones, ¿no?, que lo que pueden ser respecto a la producción ya consumada en Estados Unidos. Estaban también el informe de los stocks trimestrales al 1 de diciembre, entonces algunas variables que podían traer ahí algún ruido, no se dio así. Vamos a ver un poquito los principales números del informe. Un informe que de una producción en Estados Unidos que se ubicó en 333.9 millones de toneladas, muy en línea con lo que venía esperando el mercado, en 382.8 millones de toneladas, apenas una variación del 0.3% positiva, un poco mayor la producción a la esperada, levemente bajista, pero repito, sin grandes variaciones para lo que fue el informe de cierre de campaña y lo que es la producción, rendimiento y superficie. Para Estados Unidos, sí, los stocks finales para la 21-22 un poco más holgados. Vemos una tendencia de recomposición de stocks tanto para Estados Unidos y a nivel global, sí se ajustan un poquito los stocks para finales de la 21-22. Y por el lado de los stocks trimestrales al 1 de diciembre, ubicados en 294.6 millones de toneladas, también muy en línea, levemente por arriba de lo que venía esperando el mercado. Decimos siempre que aquí el mercado actúa proactivamente. Y bueno, un informe WASDE y un informe trimestral que en este punto no vino a modificar ampliamente lo que el mercado venía esperando. Si vamos un poco al cuadro de oferta y demanda de Estados Unidos, vemos acá sí algunos datos que empiezan a darnos algunas conclusiones. Empezamos un poco por, capaz, el número más importante, ¿no? Estas exportaciones en 61.6 que disminuyen fuertemente respecto a la 2021, pero que también disminuyen respecto al informe de WASDE previo, se ubican ahora en 61.6 millones de toneladas. Y aquí en las exportaciones es un punto muy importante que venimos viendo a China. Si vamos a ver en este informe de avance, ¿no?, de las exportaciones de Estados Unidos, vemos en el gráfico cómo las exportaciones en la actual campaña vienen ubicándose muy en línea con el promedio de las últimas 5 campañas, pero muy por detrás de las exportaciones de la campaña previa.
Aquí decimos que China viene mostrando un ritmo mucho menor de importaciones a la campaña previa, y esto sí viene haciendo reducir, ¿no?, el saldo proyectado exportable de maíz en Estados Unidos, y esto permitiendo también a Estados Unidos un poco recomponer estos stocks finales, ajustando entonces un poco la producción para arriba en 383.9 millones de toneladas, como veíamos. Se disminuye un poco las exportaciones, se ajusta entonces en los inventarios finales y empieza a haber un poco más, una menor presión en este sentido, con inventarios finales un poco más holgados. Pero ¿por dónde pasan todos los ojos en la semana? ¿Dónde se está enfocando el momento del mercado del maíz? Decimos que en este momento la clave es el hemisferio sur. El hemisferio sur y cómo avanzan tanto las producciones tanto de Brasil como de Argentina, y aquí sí hay unas noticias muy importantes. Si vamos al caso de Brasil, estamos viendo ahora cuál es la estimación de producción de Zafras y Mercado para Brasil, una estimación de producción que vuelve a bajar en más de 1 millón de toneladas para Brasil. Vemos la estimación total de producción de Brasil en torno a las 115.6 millones de toneladas, y decimos esta producción que se divide en la producción sur de Brasil, esta producción que decimos que le compite a la soja, que representa aproximadamente el 20% de la producción, es la producción que está bajando. Altas temperaturas, esta es la noticia de la semana, voy adelantando un poco. Altas temperaturas esta semana llevan a un deterioro muy fuerte en los cultivos en el sur de Brasil, se lleva a corregir esta estimación de producción a la baja del sur de Brasil. Todavía falta para la gran producción de maíz de Brasil, para la safrinha estoy hablando, para el 70% de esta producción de Brasil, estimada en 82.05 millones de toneladas. Esto falta. Recordamos que esta es la producción que se siembra una vez cosechada la soja, entonces todavía tenemos un tiempo para poder ver precipitaciones que favorezcan este cultivo de Brasil, o en caso de que no se dé, sí empezaremos a corregir este número, pero todavía somos optimistas al respecto. Y una estimación de la producción norte de Brasil, la producción que es aproximadamente un 10%, seguimos en torno a las 12 millones de toneladas. Corregimos entonces la estimación de producción de Brasil, corrigiendo lo que es la producción del maíz en el sur de Brasil, baja a 21.6 millones de toneladas. Y en Argentina, sí, en Argentina es un poco la nota de la semana, ¿no? La nota de la semana aquí con la Bolsa de Comercio de Rosario disminuyendo muy fuertemente la estimación de producción. Venimos de una semana de altas temperaturas durante toda la semana, venimos de largos días ya sin precipitaciones y cultivos que empiezan a notar esta falta de agua y llegan a la Bolsa de Comercio de Rosario, cuando hacia finales de diciembre estaba dando una estimación de producción de 56 millones de toneladas. La nueva estimación es de 48 millones de toneladas, entonces corrigiendo muy fuertemente la producción en Argentina, producto de estas altas temperaturas y estas ausencias de precipitaciones. Un poco desde Zafras veníamos alertando sobre esto cuando decíamos que estábamos ingresando en un segundo año La Niña consecutivo, y veíamos que estadísticamente cuando sea el segundo año La Niña consecutivo los rindes tienden a caer al menos un 14% sobre los rendimientos del primer año de la niña que también ya muestra rendimientos menores a la media, ¿no? Entonces veníamos alertando sobre esto, se viene cumpliendo un poco la estadística con altas temperaturas, ausencia de precipitaciones, y en este punto sí va a ser muy importante empezar y continuar, ¿no? Más que empezar, continuar mirando los mapas. Ahora vamos a pasar a ver desde nuestra plataforma de Zafras y Mercado también. Voy a volverles a compartir pantalla. Y bueno, antes de ir un poco aquí a la sección, ¿no?, de clima y empezar a ver los mapas de Sudamérica, finalizar con cómo viene avanzando la comercialización aquí en Argentina, en un mercado, sabemos, intervenido
fijado por el gobierno nacional estos volúmenes de equilibrios, ¿no?, establecidos para la campaña 21-22 en 25 millones de toneladas, hasta tanto no se sepa con mayor seguridad cuál va a ser ese volumen de producción de campaña. Bueno, fijado en 25 millones de toneladas y declaraciones juradas de ventas al exterior que avanzan en 22.4 millones de toneladas, como vemos aquí en la imagen. Pero a estar atentos que el total comprado, ¿no?, el total comprado por el sector exportador para la campaña 21-22, ya casi me lleno con el cursor, el sector exportador, campaña 21-22, total comprado es de apenas 14.1 millones de toneladas. Entonces acá sí vemos un sector que puede empezar a pujar para llegar a estos volúmenes de equilibrio. Esto en lo que es al sector exportador de Argentina, pero sí serán números estos volúmenes de equilibrio que serán nuevamente ajustados probablemente por el gobierno nacional, pero no por el momento. Y como sí decíamos, para explicar un poco, ¿no?, estos números que corrigen fuertemente a la baja en estimaciones de producción de Argentina, va a ser muy importante ir a la sección clima desde nuestra plataforma de Zafras y Mercado, en la sección de maíz. A través de la sección clima vamos cargando los mapas y contando un poco cuál es el estado y la situación climática sobre los principales sectores productores de maíz. Foco puesto ahora en Sudamérica. Y vemos un poco lo que comentamos en imágenes. Vemos aquí el acumulado, ¿no?, de precipitación de los últimos 7 días en Sudamérica. Muy poco para el sur de Brasil, casi nada para Argentina. Esto es un poco la situación que lleva a la corrección, ¿no?, en los volúmenes por la Bolsa de Comercio de Rosario. Y si continuamos viendo los mapas, acá vemos un poco la ausencia de precipitaciones en los últimos días, y aquí vemos un poco el proyectado de las precipitaciones para los próximos 7 días. Entonces estamos viendo, sí, hay algunas precipitaciones que se vienen pronosticando para la próxima semana aquí en Argentina, y esto es lo que ha llevado en esta semana un poco a esta estabilidad, o hasta cierta, un poco a la apenas bajistas los precios en Chicago, reflejando un poco las proyecciones de estas precipitaciones anunciadas. Precipitaciones anunciadas que vienen a favorecer más que nada los cultivos tardíos de maíz. Los cultivos tempranos de maíz van a ser más impactados, ya los rendimientos han caído ya indefectiblemente, algún daño ya está hecho, y habrá que esperar primero si efectivamente se terminan dando estas precipitaciones la semana que viene. Habrá que evaluar, bueno, cuál es la magnitud de estas precipitaciones, y luego nos queda todavía todo el mes de febrero. Creo que un poco la clave en los rendimientos finales de maíz va a estar sobre el mes de febrero. Estas precipitaciones sí van a ser importantes. Los distintos modelos, todos los modelos podemos decir que dan precipitaciones la semana que viene, en mayor o menor nivel, pero buenas precipitaciones en general para Argentina para la próxima semana, que vienen un poco a paliar estas fuertes déficit hídrico y de altas temperaturas que ha llevado a acabar con la humedad en los suelos, ¿no? Se ha agotado muy rápidamente la humedad en los suelos que se venía observando, y sí es muy necesaria estas precipitaciones que vemos en los mapas que se vienen proyectando para Argentina, precipitaciones de aquí de 8 a 14 días, entonces 2 semanas con precipitaciones para Argentina, pero la clave va a estar durante también el mes de febrero. Nos resta ahí un largo periodo para saber cuál va a ser la situación. También muy importante ver la anomalía en las temperaturas que bajan también fuertemente respecto a lo que hemos venido viendo en esta semana. Aquí vemos, bueno, temperaturas más normales. Habíamos venido de temperaturas muy elevadas, rozando los 40 grados, más de 40 grados, 45 grados en el norte de Argentina se han llegado a ver esta semana, con daños muy importantes sobre los cultivos. Y aquí un poco la humedad también en los suelos, en lo que es Sudamérica, reflejando un poco también esta condición muy grave sobre los suelos, con esta humedad que bueno, se vino achicando fuertemente, y termina haciendo estas correcciones en producción de Sudamérica. Un poco para terminar viendo con
aquí en nuestra plataforma, ¿no? Decíamos entonces el estado de cultivo aquí en Argentina, cómo vemos esta estrepitosa caída de la condición buena, excelente del cultivo, que viene, bueno, reflejando un poco esta caída en la línea verde, la condición buena, excelente, reflejando la ausencia de precipitaciones y con todos los ojos puestos para lo que se viene para un futuro. Mi nombre es Joaquín Aspiros Arias, muchísimas gracias y será hasta la próxima.